¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Índice Económico. Marilena Vega, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. 10 de mayo, ¿no? 10 de mayo, muchísimas felicidades a todas las madres de México y también fuera de México. Así es, así es. Bueno, pues comenzamos con mucha información. Quédese con nosotros los próximos 15 minutos. La industria energética comenzará a gestionar y establecer criterios para dar inicio a la tercera subasta de la Comisión Federal de Electricidad y la temporada abierta de ductos y almacenamientos, lo que va a representar un avance más de la reforma energética y darle paso a que avance el desarrollo de las energías renovables en México. Las inversiones en el mundo de las telecomunicaciones avanzan rápido. Las autoridades ya prevén que en este sexenio se podrían alcanzar los 20,000 millones de dólares. Ello gracias a las licitaciones y alianzas con la iniciativa privada. Prueba de ello es la licitación de radio AM y FM que recaudará unos 1,500 millones de pesos. La ley de quiebras y suspensión de pagos que estuvo vigente desde 1942 hasta el 2000 daba mayores garantías y condiciones para que una empresa saliera adelante de una interrupción de pagos sin afectar a los empleados y mucho menos dejar en jaque a los acreedores, que la actual ley de concursos mercantil así lo asevera Jaime Guerra González, abogado penalista y socio fundador del despacho que hoy lleva sus apellidos. Lo invitamos a ver este trabajo que preparamos sobre el Telecán. A 100 días de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, sigue latente la intención de renegociar o denunciar el Telecán, al que ha calificado como un tratado injusto y desastroso para su país. Si bien ya anunció que renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aun cuando México no ha recibido una notificación oficial. El pasado 30 de marzo presentó al Congreso un borrador que refleja un tono claramente proteccionista, aislacionista y a veces hasta mercantilista. En este se establece su intención de eliminar el capítulo 19 sobre defensa comercial, donde busca promover la política de compras nacionales. ¿Qué es lo que México podría lograr de esta renegociación? Lo cierto es que hay una gran diferencia del México de hace 25 años, donde hasta el país vecino sale perdiendo. El verdadero reto para México será cómo enfrentar los acuerdos con certidumbre. Esto será con el fin de tener un equilibrio en la competitividad ante el mundo. Nos da mucho gusto recibir esta noche al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. ¿Cómo estás, Ildefonso? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Darío, Marilena, gracias por la invitación. Bueno, pues un gran tema que nos tiene en ascuas como países. ¿Qué va a suceder con nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá? ¿Cuál es el estado que guarda en este momento la relación con Estados Unidos en materia comercial? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque recordemos que la situación actual está dictada por el NAFTA actual. O sea, y es una relación muy importante de más de 500,000 millones de dólares. Entonces, buena parte del tiempo que he tomado en mis conversaciones con Wilbur Ross, el nuevo secretario de Comercio, tienen que ver con la administración día a día de nuestra actual relación. Ahora, obviamente, el futuro hacia una renegociación y modernización del tratado, pues tiene que también ser enfocado y ser tomado con mucha seriedad, porque eso también influye en las decisiones que hoy hagamos respecto al futuro. Pero al mismo tiempo hemos estado siguiendo muy de cerca entrevistas, audiencias congresionales, para un poco tomar nota cuál es la visión que está conformando la nueva administración en el futuro de esta relación. Y ayer tuvo Wilbur Ross una intervención en el Council of the Americas en Washington. Por ejemplo, dijo, pues, todavía no decidimos en Washington si la negociación va a ser trilateral o dos bilaterales. Bueno, Canadá y México están clarísimos que NAFTA es trilateral y tiene que ser una negociación trilateral. Entonces ayer, pues como que ya abrieron el campo para reconocer que no puede ser dos bilaterales cuando estamos creando una plataforma de producción integral. Y el segundo comentario que ayer hizo, que me pareció muy interesante, es donde dice, claramente NAFTA no será para reintroducir tarifas, aranceles o para introducir sistemas de administración de comercio como las cuotas. Claro, que al final, como buen negociador, dice, a menos de que sea necesario, ¿no? Así es. Hay sectores empresariales que han apoyado que se mantenga un tratado de libre comercio en pro de todos los tres países.
pero también mandan señales, yo no sé si un poco negativas, el sector automotriz, ¿no? Que se haya salido alguna armadora, el sector azucarero está un poco pues, preocupado, el sector del aguacate. Hay industrias que empiezan a mover fichas hacia otros sectores. ¿Qué podríamos o qué nos podría decir el secretario de Economía bajo estas circunstancias? Mira, yo creo que los ejemplos que pones son de diferente naturaleza. En el caso del sector automotriz, lo que tú me estás diciendo es que el presidente Trump parece que ha tenido una fijación extraña o bien fundamentada, básicamente en un solo sector. Y se ha enfocado en la manufactura, pero sumamente más en la factura, mucho más en la factura automotriz. ¿Por qué? Pues porque 40% de nuestras exportaciones están en ese sector. Pero cuando analizas a detalle la manufactura y el impacto que ha tenido en los estados del famoso cinturón del óxido, y la descompones entre aquello que producen conjuntamente con nosotros y aquello que no producen con nosotros, te das cuenta que donde han defendido empleos en Estados Unidos y donde ha habido crecimiento, la industria automotriz en Estados Unidos ha crecido en los 60% desde 1993. Pero no debería ser de preocupación. Eso ha sido gracias a que producen cosas conjuntamente con nosotros y así compiten contra Asia y así compiten contra Europa. Ahora, los ejemplos que mencionas en agricultura. El presidente Trump raras veces hace referencias en sus comentarios esos raros sobre agricultura, nunca las hace. Sin embargo, hoy, en el día a día, ya hay otros miembros del gabinete que empiezan a enfocar esto. El nuevo secretario de Agricultura, el señor Perdue, ha hecho declaraciones de que, bueno, hay que analizar que las declaraciones que ha hecho el señor Trump han sido sobre manufactura, que la agricultura ha sido un gran acuerdo y que Estados Unidos ha ganado mucho en ella. Pero también el señor Perdue de repente dijo el otro día, y esto va a ser una buena oportunidad para ayudar a los tomateros de Florida y a los, de los productos frescos. Bueno, a ver, ten cuidado con tus declaraciones, porque efectivamente nosotros hemos tenido una gran penetración en tomate y una gran penetración en otros productos frescos. Y si tú empiezas a mandar mensajes que vas a proteger a tus 5 productores que te quedan en tal lugar a costa de nuestra entrada, pues entonces yo voy a tener problemas en el maíz que te compro y voy a tener problemas en granos. Entonces ahí nos vamos a empezar a abrir la caja de Pandora que no queremos reabrir, ¿no? La gran pregunta, Ildefonso, ¿cuándo va a iniciar la renegociación del tratado? Se habla ya de finales de agosto y hemos perdido ya muchas semanas que son fundamentales. ¿Se va a empantanar con la elección presidencial en México en el 2018? Que esa es, digamos, la gran duda que hay y la gran preocupación, tanto en Estados Unidos como en México ya. Claro. Mira, yo te diría que México y Canadá han dicho públicamente que nosotros estamos listos. Nosotros ya concluimos nuestro proceso de diálogo, estamos todavía en él, pero ya prácticamente muy avanzado. Y estamos listos para iniciar la discusión cuando ellos quieran. El problema es que en Estados Unidos el Congreso, que es el que realmente tiene las atribuciones comerciales y están delegadas en el Ejecutivo, ha retrasado la ratificación senatorial del próximo embajador encargado de negociaciones comerciales internacionales, Lighthizer, que dicen que ahora sí lo van a procesar a partir en cualquier momento del 15 de mayo. Y a partir de ahí se manda una vez de los 90 días. Es que parte del Congreso ha condicionado recibir la notificación hasta que no haya un responsable de USTR. Y entonces, si haces cuentas, esto, esperemos, nos permita iniciar negociaciones a fin de agosto. Ahora, independientemente de cuándo empiecen, nosotros estamos, yo creo que también los canadienses, trabajando internamente para poner en la mesa pues, elementos de cómo modernizarlo, nuevos capítulos. Ese es el punto. ¿Qué temas van a estar en la agenda? Parecería que a Estados Unidos le preocupa sobre todo el tema de reglas de origen. En la medida en que se pongan muchos capítulos, se va a hacer todavía más largo la negociación. Yo te diría que va a ser bien importante que antes de que nos sentemos a negociar, definamos los objetivos de esta negociación. Sí. Para poder mandar señales de tranquilidad. ¿Y poner a lo mejor 3 o 4 rubros o no? Mira, básicamente, y ahí es donde entrarían de esta naturaleza de comentarios que tú haces. Uno de ellos, claramente, es la modernización. NAFTA tiene que ser modernizado, es una negociación de hace 22 años. No había comercio electrónico, claro. El capítulo energético no existía. Ahora, América del Norte es autosuficiente en energía. Antes no había shale gas, shale oil, México tenía cerrado su mercado energético, Canadá no había explorado las tecnologías de energías sacadas de la arena, petróleo sacado de la arena. Entonces, tenemos que relanzar NAFTA al siglo XXI. Pero al mismo tiempo, hay muchas de las cosas que el presidente Trump dijo en campaña que tienen que encontrar
su aterrizaje constructivo en esta negociación para que él también responda a sus constituents, a sus electores. ¿Qué temas hemos escuchado en audiencias públicas, en entrevistas? El que tú dices, fortalecer reglas de origen para traer cadenas de valor a América del Norte. Y hay miles de reglas de origen. Si nos ponemos a negociar una por una no vamos a acabar. Sin embargo, puedes tener la claridad del avance en ese sentido, teniendo una lógica muy concreta, porque puedes darte un balazo en el pie. Por ejemplo, la automotriz. El actual contenido de NAFTA es 2 veces más que cualquier tratado que hizo Estados Unidos después. El de Corea tiene 30%, Corea de Estados Unidos. Entonces, hay sectores que ya están muy avanzados en la integración de valor. Algo que les preocupa a muchos es que China utilice NAFTA como puerta trasera para entrar al mercado. Te doy un ejemplo. El sector automotriz no emplea más de 3% de insumos de China. Pero hay sectores, como el electrónico, donde Estados Unidos, por un cambio de política industrial, perdió esas cadenas hace muchos años. Entonces, eso va a ser importante. ¿Y cómo luego tienes que organizar? No puedes estar negociando regla por regla. Debes de definir una negociación de criterio. A ver, ¿existe esta cadena de valor en América del Norte? No. ¿Cuánto tiempo nos llevaría construirla en América del Norte? Tanto tiempo. ¿Existe la capacidad humana, personal y técnico necesarios para construirla? Y dependiendo de la respuesta a esas preguntas, es catalogar en qué tanto vamos a aumentar el esfuerzo. A todos nos conviene generar más trabajos en América del Norte. Oye, ese es un tema de los que podrían enfocar las preocupaciones. Perdóname, antes de concluir la entrevista, ¿hay algo que debe de preocuparnos como mexicanos? ¿Hay algo que les está preocupando o tienen todo bajo control? A ver, es bien importante que los inversionistas mexicanos y las entidades económicas mexicanas, que yo creo que ya lo han asimilado, no reaccionen a... Como Trump. No reaccionen a los mensajes muy incendiarios y mediáticos. Y muy mediáticos, o sea, porque nos dimos cuenta que muchas de esas cosas estaban alterando los mercados y que no se sostienen en el largo plazo. Y hemos visto que el presidente Trump tiene esa capacidad de reubicación muy rápida. El presidente Trump dijo durante 2 años que China era un manipulador de tipo de cambio. Y de repente hoy China ya no es manipulador de tipo de cambio. Entonces, como inversionista, si yo le apuesto a los mercados, yo puedo generar efectos no deseables que están reaccionando a cosas que pueden cambiar muy rápido en el tiempo. Y yo creo que eso ya está ocurriendo, viendo un poco la mejor estabilidad que ha tenido el tema cambiario, ¿no? Y que está un poquito más permeado al cortoplacismo. Entonces, eso es bien importante porque nosotros como negociadores no podemos estar trabajando sujetos a las presiones cambiarias. Eso es bien importante, porque mi estrategia de negociación no puede estar defendiendo que no alterar con ruido los mercados porque se pueden desordenar mañana. Mi estrategia de negociación es defender el interés de largo plazo de mi país, no del comportamiento a corto plazo de los mercados. Pues Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, muchas gracias por haber estado aquí. Muy interesante la plática. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Qué amable, gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Los esperamos la próxima semana, miércoles, aquí en Índice Económico. María Elena. Muy buenas noches.